Bueno, como se los había prometido, estoy con Alonso de Seiro, mejor conocido como el abogado del diablo. Ya me debías esta entrevista y por fin se nos hizo. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte como siempre. Para mí eres uno de los abogados más sensatos y los que más admiro de este país. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Y pues bueno, hay un tema que sí quisiera que nos contaras tú como abogado. ¿Qué opinas de esto que pasó con Arturo Saldívar y esta ampliación de mandato? 2 años. Ponte el cinturón. ¿Me tengo que poner el cinturón? Sí, te tienes que poner el cinturón. Por favor. ¿Por ley? Pues sí, aparte porque si no esto va a estar sonando. Bueno, regresando a la pregunta, ¿qué opinas tú de esta ampliación? Pues que no tiene mucho sentido, no le alcanzo a encontrar la lógica, porque al final de cuentas el hecho de que él amplíe su mandato, sí, su mandato, no le genera ningún beneficio adicional, ni mucho menos, porque realmente las facultades del presidente ministro son las mismas que las de sus pares. Bueno, tiene el voto de desempate en algunos supuestos, pero más allá de eso no veo cuál es el efecto práctico o el efecto que pudiese tener este debate. Me parece un acto carente de sentido, la verdad. Entonces no sé exactamente qué es lo que estaban buscando con esa disposición. Ok. ¿Y qué opinas que algunos personajes, no vamos a dar nombres, pues casi quieren desaparecer de la línea porque no sirve a sus intenciones o no está pues apoyando este tipo de decisiones que hemos visto? Yo ahí difiero, no creo que quieran desaparecer al INE por eso. Creo que el INE efectivamente es una estructura demasiado costosa, mal organizada. Es una estructura muy abultada para el país, para el presupuesto del país y para las condiciones actuales del país. Entonces, más bien creo que evidentemente no han dicho yo nunca he escuchado que quieran desaparecer al INE. Que lo quieran transformar, más bien, ¿no? Que lo quieran transformar o adelgazar, sí lo entiendo. Pero también entiendo que pagar literal miles de millones de pesos por la estructura del INE me parece que es también una agresión contra las finanzas y el pueblo de México. Claro, entonces, si hicieran una transformación, tú, ¿en qué crees que consistiera esta transformación? O sea, que fuera más económico, que no hubiera tantos servidores ahí, o ¿cuál sería la idea? Sí, yo creo que tendría que adelgazar la estructura de burocracia que existe o de servidores que existen ahí. Creo que tendrían que organizarse las elecciones de manera más... que los calendarios de elección fueran a nivel nacional siempre el mismo día, la misma fecha, para evitar estar gastando cada año en alguna elección local, en alguna elección federal, municipal, de todo tipo. Entonces creo que con eso se podría adelgazar. Claro. Creo que hay que reducir los recursos a los partidos políticos. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que esa es la parte en la que sí podría adelgazarse o modificarse el INE. El INE no va a desaparecer, es obvio, pero sí creo que está muy sobrado. Claro. Oye, precisamente hablando de partidos políticos, ¿qué opinas de estas candidaturas que retiraron? Yo siento que no había causal real para retirarla. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que las sanciones, tanto en materia penal, en materia fiscal, deben ser equilibradas, no deben de mantener una proporcionalidad con la conducta que se realizó. Y si lo que nos informan es que se rebasaron topes de precampaña por 10,000 pesos o 15,000 pesos, creo que hay muchas sanciones antes que retirar la candidatura. Yo creo que más bien fue un mensaje de poder, de equilibrio del Poder Judicial de la Federación. No nada más específicamente del Tribunal Electoral, sino del Poder Judicial de la Federación al Poder Ejecutivo, ¿no? Oye, pero ¿qué opinas? En caso de Félix Salgado Macedonio, ya no tiene la candidatura, pero quiere dejar a su hija. ¿Esto es legal?
Pues es que hay vacíos legales, no se había presentado una situación de estas, mucho menos que dejaran correr tantísimo tiempo, que además, bueno, muchos podrían decir es que debió haberse previsto, pues no, porque él tenía el derecho a que hasta que se agotara la última instancia, darlo por perdido, ¿no? Como cualquier persona que tiene derecho a defensa. Entonces, más allá de si es bueno o mal candidato, entramos en un vacío legal que no creo que debería ser una designación que dependa del candidato que se le retiró el registro, pero bueno, ante los vacíos de la ley, entramos en este tipo de situaciones que no están previstas, ¿no? Claro, una situación no prevista, pero que aparte yo creo que no sería justo, ¿no? O sea, habría que darle chance a otros candidatos o a otras candidatas que no tengan ningún vínculo con este personaje, ¿no? Bueno, la justicia es un juicio subjetivo de valor, y lo que para unos es justo, para otros no. Creo que no podemos negarle el derecho a la hija por el simple hecho de decir que tiene una relación con él, porque entonces estaríamos trascendiendo o perjudicando a una tercera persona que es su hija o no sea su hija o familiar o no, por el hecho de actitudes del papá o de otra persona. Entonces, eso para mi gusto es contrario a la Constitución. Creo que ella tiene tanto derecho como cualquier otro de contender o de ser la candidata, pero creo que debió haber sido o debe de ser más transparente el procedimiento de designación. Creo. Oye, ¿y qué opinas de estos, esto que también están queriendo hacer, pedir los datos biométricos para que pueda registrar? O sea, yo creo que, no sé, se me hace una especie de control absoluto con los ciudadanos, ¿no? ¿O tú qué opinas? Es que ahí hay dos vertientes. Efectivamente, pedir datos biométricos es exagerado a lo mejor, pero lo que sí es pedir, yo creo que un mínimo de seguridad en lo que respecta a los sistemas de telefonía prepago que se compran en cualquier tienda de servicio. Sí. ¿Por qué? Porque ese tipo de aparatos son los que se utilizan en todos los delitos de extorsión y de secuestro. Son esos aparatos y no hay forma de rastrearlos, no hay forma de saber quién es el titular de esa línea, etcétera. Entonces creo que si bien no podemos llegar al grado de datos biométricos, sí podría ser el caso de que la gente que compra aparatos de estos desechables, llamémosle, tenga que identificarse de manera eficaz, ¿no? Identificarse para poder adquirir un aparato de estos y que por lo menos tengamos a lo mejor si no la certeza absoluta, sí un mínimo de información respecto de quién adquirió ese aparato, respecto del cual se están haciendo llamadas o de extorsión o de secuestro. Claro. Por cierto, hemos visto que ya hay gente que se está amparando. ¿Esto qué tan válido es? Bueno, es absolutamente válido. A final de cuentas es el derecho humano a la privacidad, a los datos personales, al resguardo de los datos personales, a la no invasión a esa privacidad, pero también hay que, el juicio de amparo tendrá que determinar las razones de seguridad nacional que pudiesen imponerse, o bien determinará cuáles son los alcances que debe de tener realmente esta medida, que yo no creo que vayan a alcanzar a ser datos biométricos, pero sí datos de identificación. Esta, de verdad, es todo un tema. Creo que anteriormente, no recuerdo si fue con Calderón, quisieron hacer igual un registro, ¿no? Una plataforma y pues no funcionó, porque la gente obviamente tenía miedo, ¿no? Así como tienen tus datos y pueden evitar a lo mejor algunos delitos, pues que son los mismos datos que en una de esas los venden y los delincuentes van a ser los primeros en tener acceso a ellos, ¿no? Yo creo que está muy exagerado el tema, porque a final de cuentas la gente que contrata una línea, la mayoría de las veces, si son planes, pues tienen los datos de la tarjeta de crédito. La empresa de telefonía tiene los datos de la tarjeta de crédito, el nombre del titular, el nombre del aval, el domicilio, la firma, la foto, tiene todos los datos de la persona que contrató la línea. Así es. Entonces tampoco es algo nuevo. Lo que pasa es que en este escenario politizado, ahorita precisamente, se utiliza o se le da una dimensión que no corresponde. Creo que
Telcel, AT&T, o sea, todas las empresas siempre han identificado a sus usuarios, ¿no? Y saben perfectamente quién es cada uno. No, más allá de eso, hay que entender que se dice que el miedo es que vayan a vender esas bases de datos. Pues esas bases de datos siempre las han vendido, si no, no recibiríamos llamadas para ofrecernos cientos de miles de productos. Así es. Si no hubieran sido vendidas las plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien hay que regular a quién se le vende, cómo es que han obtenido esas plataformas, pero no desproteger también el acceso a saber en manos de quién está un instrumento que puede ser utilizado para un delito. Claro, y también empezar por las cárceles, ¿no? Porque muchas llamadas salen de ahí y uno no se explica cómo estando en la cárcel, quién les da permiso o no sé cómo llamarlo para que tengan celulares adentro, ¿no? Sabemos que eso pasa no nada más en las prisiones de México, sino desde todo el mundo. Sí, cierto. Efectivamente, los celulares adentro de los penales son los que en su mayoría generan este tipo de llamadas. Pero ¿cómo consiguieron ese celular? Pues lo compraron en una tienda de conveniencia, alguien lo pasó al penal y no hay forma de saber a nombre de quién está ese teléfono, ¿no? Claro. Entonces, al no tener la certeza de nombre o un mínimo de quién, a nombre de quién es este teléfono, se convierte prácticamente en una labor titánica. Claro. Poder determinar el origen y a quién fijar una responsabilidad. Pero que yo creo que si esto, que yo seguramente no va a pasar, pero encarado que pasara, que pidieran estos datos, pues la gente va a preferir comprar un chip, ya sabemos que te los venden en cualquier lado, en el centro, por ejemplo, y en el lugar de registrar tu línea, pues traes un teléfono de prepago y se acabó el problema, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde vaya a llegar la legislación. A lo mejor la legislación viene en el sentido también de controlar los chips, ¿no? Habrá que ver. O si alguien es identificado con un chip de estos que no está registrado, podría llegar a considerarse un delito, ¿no? Entonces habrá que ver qué alcances puede tener. Es una reforma que creo que no está bien diseñada, pero que sí tiene mucho potencial para modificarse, y ya modificada sí cumplir con los extremos que se requieren. Claro. Oye, pues ya estamos casi en tiempo electoral, ya vienen las elecciones. ¿Crees que Morena siga manteniendo prácticamente todo? No, yo creo que va a venir una etapa ya de equilibrio en cuanto a la Cámara de Diputados. Okay. Yo creo que sí prácticamente es un hecho que se va a perder esa mayoría que existía y que permitía las modificaciones a la Constitución, ¿no? Que son las más sensibles. A lo mejor va a tener una mayoría de otro tipo, pero no la suficiente para ya reformar la Constitución. Entonces sí le va a tocar al Ejecutivo gobernar con un poder, en mi criterio, un poder judicial federal muy fortalecido, que ha establecido lineamientos y golpes muy fuertes al Ejecutivo, y una Cámara ahora dividida. Entonces creo que sí va a cambiar radicalmente el panorama. Sí, desafortunadamente creo que se ha polarizado mucho, ¿no? Dentro del partido. Creo que ha habido muchas divisiones y eso creo que no les está ayudando, ¿no? El peor enemigo que tiene Morena ahorita es efectivamente los propios líderes de las corrientes, pero a eso hay que sumarle, hay que valorar también que no hay una oposición en México. Claro. Por alguna extraña razón, la oposición desapareció de México. Nunca se había visto que ahorita si fuera una oposición como la que hubo en algún momento que existía en México, hubiera tomado completamente a Morena ahorita desprevenido y le hubiera tumbado prácticamente todo. Claro. Pero si no hay oposición, pues evidentemente tienen hasta la suerte, o ha tenido la suerte Morena, de poder cometer los errores y al mismo tiempo seguir adelante, porque la oposición está más desorganizada que el propio Morena. Claro, que yo no me explico eso, ¿por qué la oposición dejó de ser oposición? Incluso se prestan a votar ciertas cosas que dices, a ver, si fueran oposición no lo harían, o sea, ¿qué hay ahí? O sea, yo creo que hay mucha cola que les pisa, ¿no? Entonces, creo que si la mayoría tienen un problema grave de miedo,
a que se descubra lo que durante muchos años pudiesen haber hecho. Claro. Entonces, por eso no hay una organización radical fuerte en contra de Morena. Si hay un miedo a que no se requiere mucho escarbar para encontrarle a alguien suficientes elementos para fincarle responsabilidades. Lo hemos estado viendo todo el sexenio. Así es. Entonces, yo creo que sí hay cierto temor y sí hay el deseo de ser oposición, pero no muy agresiva para evitar alguna consecuencia en contra. Que son de las cosas que yo le reconozco a la 4T, en la lucha contra la corrupción, y bueno, creo que eso antes no pasaba, ¿no? O sea, mucha gente disfrutaba de pues tener cosas de manera no muy legal y nadie les hacía nada, ¿no? Y ahorita creo que eso sí es evidente. Sí, desgraciadamente dicen que el pueblo de México tiene una memoria muy corta, muy pobre, entonces se nos olvida que efectivamente hubo desfalcos multimillonarios. Ahorita se trata de criticar algunos planes de austeridad o que por qué se le da dinero a los ninis o cosas que efectivamente pueden ser medidas que están mal hechas, pero no hay medida que lleve a cabo un gobierno como el de Morena que esté peor que los robos desmedidos, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde hemos visto cuántos de los gobernadores que estuvieron con él en esa fotografía famosa ahora se encuentran en penales. Y las cantidades que defraudaron son cientos, si lo sumamos son cientos de miles de millones. Totalmente. Oye, pero yo no me explico por qué a Peña no le han hecho nada. A lo mejor si hay algún tipo de pacto, o a lo mejor llegará el momento en que sí lo toquen, pero pues cada vez está más cerca el juego. Cada día que pasa, este funcionario que es tocado, cada vez se acercan un poquito más. Yo creo que uno de los más nerviosos es él. Será, bueno, ya el tiempo lo dirá, ¿no? Como quien dice, al tiempo. Oye, pues muchas gracias por estar aquí, de verdad que me siento más que honrada y bueno, es un gustazo verte y platicar contigo como siempre. Y pues no sé, ¿algo más que nos quieras comentar? No, yo creo que espera nada más que, como es en esta época de elecciones, la gente en México entienda que si bien la 4T es un proyecto, creo que ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas como cualquier gobierno, pero no puedes enderezar o cambiar las cosas en 2 años. Pero sí también creo que es momento, esta elección intermedia, de que la gente entienda que la Cámara de Diputados debe de ser un equilibrio, ¿no? Realmente para que las decisiones que de adelante tome la 4T sean revisadas también por la oposición y bueno, todos en favor de México, pero sin que sea una línea completa de un solo partido o de una sola persona, que es peor. Así es. Yo creo que es como lo que tiene que hacer cualquier partido político, cualquier servidor público, o sea, servirle a la gente y para eso está, ¿no? Desgraciadamente, hasta ahorita yo no he conocido un solo servidor público o un solo partido político que realmente trabaje en pro de las personas. O sea, es muy difícil. Creo que eso es lo más importante y es lo primero que se les olvida. Sí. Es una serie de factores, ¿no? Yo creo que la problemática viene de origen, de muy abajo, y hay que trabajar en eso. Sí, yo sí creo que hay servidores públicos muy comprometidos. Desgraciadamente sí, hay una gran mayoría, tuvo una cultura de llegar al puesto no para ayudar, sino para enriquecerse. Entonces, bueno, habrá que ir cambiando poco a poco esa forma de manejarse y ver realmente resultados, no en este sexenio, sino en algunos sexenios más. Así es. Pues esperemos que así sea, por el bien de todos los mexicanos, de toda la gente que vivimos en este gran país, que de eso no tengo la menor duda. Creo que México es un gran país, lástima que nos han tocado malos políticos, ¿no? Exactamente. Pues bueno, ¿y de aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? Pues yo trabajar, porque ustedes creo que si puede vivir de vacaciones es otra cosa. No es cierto. Bueno, ya te llevo a tu oficina. Muchas gracias.